hijos e hijas, vamos a dar gracias al segundo profeta más antiguo, el profeta Joel, el que nos enseña a que nos debemos arrepentir ante el castigo de nuestro Dios amoroso. Gloria al Señor. Hola, mi nombre es Sergio. Soy empresario agrónomo. Desde generaciones atrás nos hemos dedicado a generar alimento. Hemos pasado por tiempos difíciles. No es estable y seguro proporcionar la calidad que nos exigimos. Tiempos de sequía, plagas, inundaciones, errores del personal, escasez de suministros que dependemos, la competencia es fuerte, falta de apoyo estatal, impuestos innecesarios, regulaciones muy estrictas. Pero salimos adelante. Yo era un fiel seguidor de Jesucristo y cuando por fin se liberó la verdadera naturaleza de su origen, una leyenda tan saturada de contradicciones en su narrativa supuestamente histórica, milagros inventados, testigos de los hechos que nunca lo fueron, pues admití que es una religión, una mitología corriente y popular, solo eso. Y más con los antecedentes del Antiguo Testamento. Yo te voy a comentar la legitimidad del supuesto, entre comillas, el profeta Joel. ¿Cómo es que a semejante chiste le impongan la categoría de profeta? Supuestamente, es un profeta que existió acorde a los hebreos unos 900 años antes de la era cristiana. Aparentemente, es el segundo más antiguo después de Abdías. El mensaje es que Joel advirtió al pueblo de Israel que necesitaban arrepentirse y volverse a Dios para no recibir más juicios terribles. Sí, esas son sus supuestas profecías y por eso lo categorizan de profeta. Así de mediocre es su contenido. Mensaje en 3 capítulos cortos. Ahora en busca de la legitimidad. ¿Existe evidencia de que es un personaje histórico? No, en absoluto. Después del análisis de los textos, en realidad es otro más de los personajes inventados en la corrupta Biblia. Les exhibo a la siguiente autoridad, la doctora Francesca Stavrakopoulou, en su galardonado libro God and Anatomy, como el mejor libro de tema histórico del año 2022. Nos informa que Yahweh no era el creador, no era el Dios más importante. A partir de la página 20 desarrolla el tema. Abro cita. Un fragmento antiguo de poesía, en el libro del Deuteronomio, ubica a Yahweh no solo en el grupo de dioses, sino que determina quién es su padre. Ella se refiere a la era del politeísmo de los hebreos y al capítulo 32 a partir del versículo 8 del Deuteronomio. Cuando Elión hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción que se le asignó a Yahweh es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. La doctora Francesca continúa desarrollando el tema. Otras piezas originales de poesía de la Biblia hebrea nos exhibe el carácter primitivo de Yahweh, que también muestran patrones míticos muy distintos a posteriores preferencias teológicas de escritores y redactores. Este es el fundamento de entender que hay redacción literaria en la creación y edición de la supuesta palabra perfecta de Dios, donde escribas hebreos crearon, editaron y eliminaron a su criterio a sus dioses. Esta información es fundamental para comprender de que el tal Yahweh no era el Dios supremo ni el creador, era un hijo de Elión. Tenemos en la cronología de estas ediciones para identificar la era en que realmente son los textos del supuesto Joel. Ahora les comparto a un grupo de eruditos en la obra The Oxford Handbook of the Minor Prophets. A partir de la página 411, determina en el análisis de los escritos que supuestamente son antiguos del tal Joel, pero al análisis se descubren los engaños de la Biblia. Abro cita. La vinculación del libro con el tema del día de Yahweh es evidencia que su origen es tardío y al final exhibe una teología en relación a Israel y las demás naciones, encuadrando a Yahweh como el Dios regidor.
Esta información confirma los estudios y análisis de la doctora Francesca Stavrakopoulou, que el Dios Yahweh es el producto de escribas que originalmente lo consideraban un Dios menor y posteriormente fue encumbrado a ser la máxima divinidad. Reitero la información. La vinculación del libro con el tema del día de Yahweh es evidencia que su origen es tardío. Teniendo la cronología clara, entonces tenemos que cuando escribieron esa parte de el supuesto Joel, ya habían realizado el cambio de categoría a que Yahweh fuera el Dios supremo, el creador. Por lo tanto, este profeta fue fabricado mucho tiempo después. Entendiendo también que del profeta no hay una sola relación biográfica, ni propia ni externa, el resto de la información exhibe que los comentarios de las guerras en esos textos se derivan después de los acontecimientos con las últimas confrontaciones con los persas, situando al profeta en las mismas décadas de los papiros del Mar Muerto, con evidencia adicional fundamentada en que el hebreo utilizado en esas escrituras no corresponde a los 900 años antes de la era común, que sería el idioma hebreo arcaico, sino el tardío en las mismas fechas de los textos de Qumran, 400 años antes de la era cristiana. Así es como descubres las farsas de la Biblia. Ahora comprenderás, porque yo como empresario agrónomo me parece absurda la narrativa de ese falso profeta bíblico. Lee el primer capítulo de este chiste que es este libro de Joel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltamontes, y lo que quedó del saltamontes comió el gusano, y la langosta comió lo que del gusano había quedado. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Yo, como agrónomo, sé que las plagas son ataques de organismos del planeta que vivimos, son situaciones comunes para las que hay que dar solución, no llorar y gemir por generaciones. Vaya con la amenaza constante de la absurda Biblia, siempre amenazando con su Dios amoroso, que ya va a llegar su día de castigo, de destrucción. Observa que siguen amenazando desde hace unos 1000 años, antes de la era común. Lo que es risible es que esa pérdida de cosechas, pues acorde que el Dios lo controla todo, viene de Él. No se dan cuenta que esa pérdida es destrucción y esperan más destrucción en el futuro. Así son las religiones corrientes y populares. Los teólogos aseguran que el libro de Joel profetiza que vamos a arrepentirnos de los castigos de Dios. Y eso es todo el valor de ese libro. Con estas tonterías lo categorizan de profeta. Siempre la Biblia con sus ridículas profecías de tormentas, de castigo, de hambrunas, de guerras. Observa, razona ni una sola profecía real. La Biblia ataca y humilla a la mujer. ¿Profetizó que las mujeres serían líderes sobre los hombres? No. ¿Profetizó que la humanidad alcanzara el conocimiento para volar? No. Ni una referencia a los aviones. ¿Alguna profecía de que hombres y mujeres ya no vivirían en el planeta Tierra, sino en sus cielos? No. Nada de la estación espacial. Solo sus profecías. Guerras, hambruna, enfermedades, tormentas. En fin, otra religión más. Resumiendo,
El libro del profeta Joel no es del tiempo de 900 años antes de la era común, es una obra tardía. Su mención de Yahweh lo delata. No hay datos biográficos en ninguna parte de Joel. El uso del idioma hebreo es el más desarrollado, no el más antiguo. No tiene profecías que valgan solo que nos arrepentiremos del castigo de Dios. Y por eso le llaman profeta. Pues gracias por tu tiempo y atención. Si el contenido es de utilidad, otórganos un like y suscríbete para mayor información. Recomienda el canal para que más personas se beneficien. Y gracias de nuevo.